Nuevamente, buenos días, bienvenidos. Vamos a hablar sobre los 15 tips para emprender en tiempos de crisis. Mi nombre es Raúl González Acuña, yo soy el director general o CEO de una empresa que se llama RGA Ingeniería Internacional. ¿Sí? A efectos de, si desean, a efectos de ancho de banda, puedo cancelar mi video. Yo lo minimicé para no afectarle la grabación de esta grabación de la presentación. Okay. Ustedes también pueden, si se ven que se está cortando un poco, pueden hacerlo ustedes. Ok, bueno, comenzamos entonces. Nuestro contenido a tratar, vamos a hablar primero sobre lo que son los mitos del emprendedor, que son bastante, digamos, bastante comunes que sucedan en el tiempo. Y vamos a ver también sobre los tips que es el grueso del contenido de la presentación y, como les había comentado, el bono adicional, que son las visiones que debe considerar todo emprendedor. Según la encuesta inicial, estamos más o menos 50-50. 50% de las personas que están participando no tienen emprendimientos y el otro 50% tiene emprendimientos. Entonces va a ser bastante interesante esto, para que tal vez aquellas personas que están ingresando porque tienen la intención de montar su propio negocio puedan ya dar esa salida, y aquellas personas que lo tienen montado tal vez puedan enderezar un poco esos manubrios y esas direcciones. Ok. Un poco sobre nosotros en RGA. Nosotros en RGA somos una empresa consultora de lo que se llama tipo IPC, de Ingeniería, Procura y Construcción. Hacemos trabajos en la industria y es una empresa que nació en el año 2011, pero que empezó operaciones en el año 2012. Y eso se lo comento en el ebook. Surge por un tema personal donde yo quería ser incluso profesor universitario, no tenía mucha previsión de ser emprendedor, pero se dieron unas circunstancias de vida. Me gané un premio en Estados Unidos y vi cómo la academia, por lo menos la gente con la que yo trabajaba, me cerró las puertas en muchos aspectos, y decidí que, bueno, que si era bueno para realizar unas cosas con ellos y si me seguían buscando para eso porque les generaba beneficio económico, porque no podía hacerlo también para lo que era mi proyecto, ¿no? Que era mi proyecto de investigación. Entonces decidí bueno, nada, que lo voy a hacer por mi cuenta, voy a hacerlo yo solo, y ahí empecé todo un proceso de crecimiento personal y de crecimiento profesional, de manera de poder encontrar qué era realmente lo que podíamos ofrecer como empresa, ¿no? El crecimiento RGA fue bastante bueno. Nosotros fuimos prácticamente doblando nuestras facturaciones interanual. Tuvimos un pequeño golpe en el año 2014 con el tema de las guarimbas, por lo menos en Valencia fue una situación muy fuerte. Y bueno, aquí le coloco cómo ha sido nuestro desempeño en los últimos 3 años hasta el 2019. Cabe destacar que estas son datas, o sea, esto se llama el Top 100 Companies Ranking, o sea, es el ranking Top 100 Companies de esta revista, que es la revista Business Venezuela, y por supuesto tú le entregas los datos del año anterior, o sea, entonces, si la revista 2017 son los datos 2016 y así sucesivamente. Entonces, bueno, lo que pueden ver acá es que nosotros fuimos creciendo todos los años, con la excepción, en el año 2014 crecimos, pero no tanto como en los otros años anteriores. Y bueno, como pueden ver acá, se ve claramente que fuimos creciendo desde el año 2017, de pasar un ranking global del 214, estar en la rentabilidad número 21, en el sector ingeniería número 8. En el 2018 pasamos al ranking global 176, rentabilidad 15, sector ingeniería 7. Y en el 2019, que fue uno de los mejores años, tuvimos en ranking global 146, rentabilidad 6, productividad 18, yield 15, y en el sector ingeniería estuvimos nuevamente en el 8. Entonces, eso lo que fue mostrando fue prácticamente todas las cosas que nosotros fuimos haciendo conforme
conforme íbamos avanzando, ¿no? Y eso lo vamos a ir discutiendo en el transcurso de la presentación. Algunos de nuestros clientes y aliados. Aquí puede ver que tenemos distintas naturalezas. RGA le sirve a prácticamente la gran industria. Y es algo curioso porque también se lo planteo en el ebook. Cuando nosotros desarrollamos el plan o la idea de negocio realmente, yo no conocía a nadie que trabajara en la gran industria. O sea, o por lo menos alguien que tuviera cierta capacidad de decisión, ¿no? Y entonces pero sí conocía a ciertas personas que incluso eran dueños de empresas pequeñas. Entonces, bueno, voy a empezar por las empresas pequeñas a ofrecerles esos servicios. Parte de mí decía, oye, pero como una empresa de estilo Alimentos Polar o Alcabe o Lincoln, o la misma empresa PMC, que es Central del Palmar, ¿cómo ellos van a estar contratando empresas tan pequeñas como uno, ¿no? O sea, realmente yo me imaginaba que trabajaban en empresas muy grandes. Y mi sorpresa es que la pequeña y mediana industria no contrata servicios de ingeniería. Básicamente ellos son los que contratan a los técnicos que hacen los trabajos, con la preconcepción errada que las empresas de ingeniería cobran mucho más caro que estos técnicos, ¿no? Tal vez en ciertos casos pueda ser, digamos, estrictamente cierto, o sea, que literalmente cobras un poco más, pero realmente la calidad del trabajo y lo que te ahorras en términos de hacer las cosas bien es muchísimo más de lo que te estás ahorrando con el técnico, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las cosas. Entonces, de repente viendo que no teníamos digamos, no teníamos ese soporte del usuario o esos clientes, decidimos, bueno, vamos a virar y o pivotar, que eso lo vamos a ver también, lo que es el pivoteo, y vamos a enfocarnos a venderle a la gran industria. Y paradójicamente o curiosamente era la que contrataba esos servicios. Entonces dices, wow, qué curioso lo que es la suposición de uno como emprendedor y lo que también lo que sucede en la práctica real, ¿no?, del mercado. Si por favor en algún momento no se corta la comunicación o se deja ver, si pueden escribir en el chat, porfa, que yo lo veo aquí en la pantalla. Ok. ¿Cuáles son los mitos del emprendedor? Número 1. Ser emprendedor es una condición innata. Y esto siempre sale, la pregunta eterna del emprendedor, ¿nace o se hace? Y particularmente yo pienso que el emprendedor se hace. Mucha gente piensa que no, que esa es una condición con la que tú tienes que nacer, que realmente son personas con unas ciertas condiciones particulares, por lo cual, y en cierta forma sí son con ciertas cualidades características, pero no es una cosa que nadie pueda aprender. Básicamente el emprendimiento trata del manejo de las emociones, y por eso esa imagen que está ahí. Tanto el hemisferio izquierdo como el derecho, la parte analítica y la parte creativa. Y nosotros como emprendedores, cuando estás desarrollando un negocio, estás sometido a una gran cantidad de presiones. Desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico, el estrés es muy grande. Entonces, yo voy a hablarle de cada una de estas emociones que ustedes tienen que tratar y tienen que internalizar cómo su respuesta ante ellas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en la universidad, yo era miembro de una agrupación que se llama Asociación de Jóvenes Empresarios. Y nosotros lo que hacíamos era eventos de gerencia y hacíamos eventos de mercadeo como para recaudar fondos y a su vez con esos cursos aprendíamos, ¿no? O sea, en esa elaboración y trabajamos casi como una empresa, ¿no? Y a ti te tocaba ir a hacer visitas de ventas a empresas muy grandes. Yo recuerdo haber visitado el Banco Venezuela cuando era privado, cuando era del Grupo Santander, en las oficinas centrales. Yo tendría como 20 años, 21, una cosa así, el Banco Mercantil. Fuimos también me tocó visitar a otra muy grande para un evento, y tú ibas y vendías tu cuestión, te hablabas, tal, te recibía muy bien porque eras un joven estudiante, entonces la gente, oye, esa emoción de lo que tú le estabas ofreciendo,
Pero luego cuando salgo de la agrupación, yo todavía estaba en la universidad, yo hacía páginas web como freelance. Y recuerdo que me toca, o sea, que casualmente, no sé cómo llego a esa reunión, le voy a ofrecer mis servicios a una profesora que era empresaria también. Y entonces, cuando yo le voy a ofrecer, no puedes entender los nervios que tenía. Era una cosa que me temblaban las piernas de hablar con esa persona. Y entonces dice, pero ¿por qué? Si yo he hablado con unas reuniones mucho más, digamos, mucho más significativas o más importantes, entre comillas, que esta profesora. Claro, la diferencia estaba que si ellos me decían que no, bueno, ok, me dijeron que no, pues, ¿qué problema? O sea, me hace sentir mal porque no nos van a apoyar. Pero no era un tema de un antes y un después, o que te iba a mejorar notablemente la situación, o que iba a hacer cosa que sí me pasaba acá. Entonces aquí hay un impacto directo en ese punto. Entonces la ansiedad, que es el primer punto, es fundamental que ustedes aprendan a tratarla para ser emprendedores, porque muchas de las veces la ansiedad es lo que hace que no tomes decisiones fluidas, que no tomes decisiones acertadas ni asertivas, y hace que te afecte, digamos, la operación de la empresa. Y eso es muy importante. El manejo de la ansiedad es sumamente, sí, es sumamente importante, y tienes que trabajarla con meditación, trabajarla con visualización positiva, tienes que trabajar con todas estas herramientas que existen asociadas al pensamiento humano, de manera de poder limitar. Lo que es la retribución tardía, que es el segundo punto, que es este que está acá. ¿Qué sucede? Normalmente, nosotros estamos acostumbrados a a hacer algo y tener una retribución. Hacer algo y tener una retribución. Si tú tienes un trabajo, digamos, bajo relación de dependencia, tú fuiste al trabajo 30 días y te pagaron tu sueldo, bueno, cada 15. Si fuiste 15 días, te pagaron tu sueldo, pues fuiste cada 15, te pagaron tu sueldo y te dieron unos bonos. Esa es una retribución inmediata o con 15 días de separación. Se ha estudiado, incluso se habla mucho en este término en el libro El cuadrante de flujo del dinero de Robert Kiyosaki, te lo recomiendo como parte de la literatura y lo vamos a ver más adelante, que aquellas personas que tienen la capacidad de postergar la necesidad de retribución hace que sus empresas sean más exitosas, que su emprendimiento logre escalar. Y esto sucede por lo siguiente. Muchas de las personas, ¿cuántas de ustedes no conocen personas que de repente tienen un emprendimiento y lo que se dice coloquialmente lo llevan en el bolsillo? Que todo el dinero que generan lo llevan en el bolsillo y se compran un carro, se compran cosas para la casa o hacen una platica y lo que hacen lo gastan en diversión, en distracción, porque se lo merecen, porque están muy estresados, etcétera, etcétera, etcétera. Condiciones que son válidas, no te las niego. Pero el tema está que no le estás dando la oportunidad a tu empresa de crecer. Y las empresas tienes que tratarlas como un ser vivo. Y eso suena muy cómico. Son seres, yo siempre los veo como unos seres vivos que van creciendo como un niño. O sea, es tu hijo profesional. Ese hijo profesional tiene una etapa que es un bebecito recién nacido, tiene una etapa que es un niño, un infante, luego un adolescente, luego un adulto y luego un viejo. ¿Sí? Lo único que la diferencia es que tal vez no dure 50 años, puede durar 150 o 200 años como en otras empresas. Entonces, entonces mientras tú más puedas retardar esa necesidad que tú tienes de recibir esa retribución, le das chance a la empresa de poder agarrar ese dinero que está generando esas utilidades, reinvertirlas, hacer nuevas, digamos, reinvertirlas no solamente en tal vez compra de materiales o compras, sino empezar nuevos proyectos. Esos nuevos proyectos a su vez generan nuevas utilidades. Y así vas, poco a poco, hasta que de repente ya tenga suficiente masa y tú dices, ok, chévere, ahora me voy a dar la retribución de todo ese tiempo que no lo hice. En esos casos es realmente cuando vas a darle mucho más queso a la tostada, porque realmente realmente estás dilatando ese proceso, pero créeme que te paga con interés. El tercer punto es la aprobación.
una de las cosas que nosotros nos enseñan desde el colegio, o toda la vida inclusive, es que estamos bajo un esquema binario, estamos en un esquema de bueno o malo, estamos en un esquema de que lo hiciste bien o lo hiciste mal. No hay medias tintas. Es bueno, o sea, sacaste 20 o sacaste 0, ¿no? Básicamente es así. Entonces, y eso es un esquema que se repite desde la educación inicial hasta la universidad, incluso hasta el posgrado. Entonces, ¿qué pasa? El emprendedor o los negocios realmente no hay buenos o malos. Te puedes equivocar, pero puedes seguir adelante. Entonces, aquellas personas, pero eso te genera ese sentido de aprobación que te vienen inculcando desde niño. Eso te genera un miedo inconsciente a equivocarte. Y entonces, ¿qué pasa? Normalmente las personas que son extremadamente inteligentes y las personas que son extremadamente buenas en el colegio y en la universidad y en todo lo demás, les cuesta muchísimo, digamos, lanzarse al aire porque tienen ese temor inconsciente de equivocarse, porque toda la vida fueron premiados. Cosa contraria a aquellas personas que le van mal en la parte académica, porque están tan acostumbrados a que le digan que lo están haciendo mal, que bueno, que una raya más falta y cuál es el problema. Entonces ahí es donde viene el sentido de la aprobación. Entonces, tú como emprendedor tienes que entender y aprender que realmente no importa si te equivocas, siempre y cuando aprendas de eso. No importa lo que digan los demás, lo importante es que aprendas de eso. Y una anécdota muy corta sobre este punto era, cuando yo empecé con RGA, recuerdo que estábamos en una reunión con unos amigos del colegio y estamos empezandito. Recuerdo que saqué unas tarjetas que me hizo un primo y esas tarjetas tenían incluso hasta unos detalles, pero bueno, nada, salimos con eso adelante y recuerdo que estamos comiendo todos y yo así como súper emocionado, así como tal cual como estoy en esta webinario, le entrego las tarjetas a cada uno y le digo, bueno muchachos, estoy a la orden y tal. Y claro, yo no tenía recursos para tener una oficina, lo hacía en mi casa y la dirección salía de mi casa. O sea, lo único que en vez de decir apartamento decía oficina, ¿no? Entonces, muchos se rieron, oye, pero estás en tu casa y tal, no sé de cosas, y bueno, sí. Entonces eso, al final, ese sentido de que tal vez, de que se rían de tu idea, o de que nadie te la pruebe, o que alguien diga que no puedes, eso es parte de ser emprendedor, y tienes que aprender a lidiar con eso. Sí, es muy importante. El cuarto y quinto punto va más o menos de la mano, la motivación. Tú como emprendedor tienes que ser automotivado, vas a tener muchos momentos de que te puedes deprimir, hay muchos momentos bajos, o sea, malos, hay muchos momentos que estás alto, pero no puedes depender de los momentos altos para seguir trabajando, siempre tienes que trabajar. Entonces la motivación va muy de la mano de la disciplina. Y acuérdate que la disciplina es el momento en el cual la motivación falla. Entonces cuando la motivación falla, actúa la disciplina y te hace seguir adelante. Y va muy de la mano de la procrastinación. Y aquí Jim Quick, que se lo va a mencionar más adelante, habla mucho sobre él y te dice cuáles son una de las técnicas más importantes para evitar procrastinar. Y es básicamente decirte qué dolor te causa. Primero, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo? ¿O por qué es importante esa actividad que estás haciendo? Y número 2, ¿qué dolor o qué problema te causa el no hacerla? Y te pongo un ejemplo también personal. A mí me ha costado mucho hacer ejercicio. De verdad, tomarme el tiempo de hacer ejercicio todos los días me ha costado. Y una vez que vi esta presentación de Jim, una de las cosas que me dije fue, ¿por qué lo haces? ¿O por qué tienes que hacerlo? Entonces, pues para que mi hija tenga más tiempo de compartir con su papá. Y enseguida fue una cuestión que me cambió, o sea, me cambió la forma de pensar, ¿sí? Entonces eso es algo importante que tienes que ver. Número 2, el emprendedor es el primero que cobra. Y te pongo en inicio estas imágenes de acá, la del jet y la de la casa, porque la casa y los carros, porque siempre es, tú ves todos estos videos o todas estas fotos en Instagram de notas motivacionales de emprendedores y todos ponen unas cosas gigantes, unos carros, unas mansiones, la ropa de última moda, y realmente tú ves a los grandes millonarios del mundo y ninguno anda, bueno, tal vez usarán jets, pero usan carros utilitarios, usan ropa normal,
porque realmente ellos no están buscando impresionar a nadie, ellos están trabajando en lo suyo y haciendo dinero, ¿no? Entonces, pero realmente el mito de que el emprendedor es el primero que cobra es más falso, porque tú tienes que garantizar nuevamente que tu empresa tenga vida y ese cuerpo y ese ser vivo pueda seguir creciendo. Si tú te alimentas tú primero, es como que tú le estuvieras quitando la comida de tus hijos y te la estés comiendo tú. Entonces el emprendedor es el último que cobra realmente, le paga primero a todo el mundo y después se paga a sí mismo. Si tú no lo haces así, el problema es que le pierdes al proveedor o pierdes al aliado, pierdes a la... puedes llegar a perder, por ejemplo, si tienes un suministro de una materia prima, tú al final lo que vas a hacer es que tal vez ese proveedor te va a dejar de dar crédito o ese proveedor simplemente no te va a despachar. Entonces tal vez te vas a quedar con proveedores que son malos, que no te cumplen. Entonces tú primero tienes que garantizar que tengas a esos aliados a la mano y después es que puedes cobrar. Y eso es una regla muy buena que todos deberían seguir. El mito número 3, el emprendedor trabaja menos horas. Falso. Ser emprendedor es un trabajo que es 24 horas, no es de 8 a 5. Y tú puedes decir, bueno, pero también tienes que tener tiempo para ti y tu familia. Sí, tienes tiempo para ti y tu familia, pero siempre estás pensando en una oportunidad de negocio, siempre estás pensando en cómo puedes mejorar, siempre estás trabajando la cabeza en algo, así sea que estés en una cena, así sea que estés en un almuerzo, en una reunión, en el parque con tus hijos, no importa, siempre estás ideando alguna cosa que tú puedas hacer mejor y entonces eso es un trabajo 24/7. La diferencia con trabajarle a otra persona es que estás trabajando para ti, o sea, es decir, estás trabajando en tu beneficio. Cualquier cosa que hagas, así sea ese pensamiento, está en pro de lo que tú eres, o sea, en pro de mejorar lo que tú eres. El número 4, el emprendedor no tiene jefe, también extremadamente falso. Si bien es cierto que tú no tienes que reportarle a nadie directamente en términos de qué hiciste o qué no hiciste, si te levantaste un día tarde, si te levantaste un día temprano, si te acostaste tarde trabajando o no, pero todos tus clientes son tus jefes. Entonces, bien sea que o sea, que vendas un producto o vendas un servicio, siempre tus clientes van a ser tus jefes a quien tienes que reportarle. Y aquí entran unos temas súper interesantes que el emprendedor tal vez, si viene de trabajar bajo relación de dependencia, no lo entiende. Y es que muchas veces cuando tú entras a trabajar en una empresa, bien sea nuevamente vendiendo un producto o un servicio, tú no estás acá al cabo de saber qué está pasando internamente en esa empresa. Por ejemplo, que hay una lucha interna de poder y te escogen a ti donde como un resultado de esa lucha interna, o sea, es decir, que hay unas pugnas que están buscando tal vez sacarte para demostrar su poder propio. Hay celos, envidias, puede haber que otra empresa, o sea, una de las personas desea montar a otra empresa en lugar de la tuya porque es de un amigo suyo y tal vez hay una comisión involucrada. Entonces, todas esas cosas son sumamente complejas y tú no tienes capacidad de saberlas, tú no tienes capacidad de darte cuenta sobre ella, ¿no? Pero tienes que estar consciente que eso puede suceder. Entonces, a partir de ahí, es que a partir de ahí es un punto importante que ustedes tienen que considerar de manera de que manejen la empresa lo más prístina posible, lo más pulcro, de manera de que no tengas ninguna afectación con eso. O sea, que no le des pie a esa empresa que tal vez tienen esos temas internos a afectarte a ti. Y eso es algo bien serio y bien importante que todo el mundo debería considerar. Y 5, tú monta el negocio y los clientes llegarán. Es otra de las cosas más importantes que la gente intenta. Muchas veces no hace los procesos de evaluación correspondientes, simplemente se guían por la suposición, se guían por la emoción, se guían porque alguien le dijo que eso era un negocio, que era buenísimo, no hace su evaluación correspondiente, que la vamos a ver. Y realmente, como se muestra en las imágenes, son imágenes de unos negocios que están quebrados, que están abandonados. Y qué lástima aquella persona que hace estas inversiones, como montar un Toys R Us,
¿sí? Que es una tienda de juguetes, que es una cadena gigantesca en Estados Unidos, o montar un parque de diversiones y que realmente la gente no vaya y tengas que cerrarlo. Muchas de las veces esto sucede porque la gente no sabe hablar con sus usuarios, no sabe hablar con sus clientes y no hace las evaluaciones correspondientes, y lo que cree que es un buen negocio realmente no resolvía. Y aquí hay un punto importante que quiero comentarles, es que todo emprendimiento o toda iniciativa de negocio resuelve un problema o intenta resolver un problema, que puede ser aliviar un dolor o generar un bienestar, ¿sí? El tema está que tu usuario no necesariamente sabe que tiene ese problema, y si lo sabe, no necesariamente eso quiere decir que está dispuesto a pagar por él. Eso es una de las cosas más importantes que tú tienes que evaluar al momento de identificar si tu iniciativa de negocio es buena o no. Pero no puedes pretender que el cliente te lo vaya a decir, porque muy probablemente te diga que sí está dispuesto a pagar por eso. Y más adelante lo vamos a ver cómo tú puedes hacer o forzarlo, o no es forzarlo porque no lo vas a obligar a que te pague, pero puedes no solamente dejarlo en una opinión, sino ya evaluar el hecho en sí mismo. Ok. Ya con esto, vamos a prender acá, un segundito. Con esto tenemos lo que son los mitos. Déjame ver aquí el chat. A ver si hay algún comentario. Ok. ¿Alguna duda o pregunta por acá? Rápidamente aquí en el chat. Hable ahora. Ok. Bueno. Seguimos entonces. A ver, aquí tenemos más. No, estamos listos. Ok. Chévere. Okay, seguimos por aquí. Ok. Entonces, tips para emprender en tiempos de crisis. Antes de comenzar, es muy importante que te preguntes a ti mismo, ¿qué te gusta hacer? ¿Te conoces en qué eres bueno o en qué eres buena? ¿Qué pasa? Una de las cosas más difíciles, o una de las primeras, digamos, ya como que aquí hay una pregunta. Sí, Jenny Maldonado, sí, va a estar disponible un ebook que es como parte del regalo del participante, y va a estar la presentación en video. Y Rogelio, ¿cuál es la mayor virtud del emprendedor? Pregunta. Mira, bueno, como virtud es muy amplio, ¿no? Lo que yo pudiera decirte es que estás trabajando por no solamente el bienestar personal, estás trabajando por el bienestar de tu familia, de la comunidad, generas empleo. La pyme es la pequeña y mediana industria, hombre, pequeña y mediana empresa, es el mayor empleador en el mundo. En todos los países la pyme siempre es como el 70-80% de los que generan empleos. Entonces eso es un valor de las virtudes, y realmente el que toma el riesgo es el emprendedor. Ok, entonces, seguimos. ¿Qué pasa? Cuando tú emprendes, vimos en el mito número 2 o 3, que realmente no es un trabajo de 8 a 5, estás trabajando 24/7. ¿Y qué te gusta? Debes hacerlo en algo, o sea, o debes enfocarte en algo que te guste hacer. No, no puedes considerar el hacer, eh, es muy difícil, pues sí lo puedes considerar, es muy difícil que tu emprendimiento tenga éxito si tú empiezas en algo que a ti no te gusta. Porque eventualmente, así tengas un socio que haga la parte que a ti no te gusta, siempre va a llegar el momento, por la razón que sea, que ese socio, bien sea que se vaya, o sea, que deje de ser tu socio, bien sea que se enferme, bien sea que esté de vacaciones, bien sea la causa que sea, X, Y, Z, W, la que tú quieras. Ese socio, o sea, tú te vas a tener que encargar de tu negocio, porque no puedes pretender que un tercero, que no le importe tu negocio,
lo haga. O sea, si tú pretendes que vas a contratar a alguien para que lo haga, chévere, puede ser que esa persona cubra el cometido, pero es muy probable que no. ¿Y qué sucede si no sucede? O sea, ¿qué pasa si esa persona no cubre? Entonces, te toca a ti. Entonces es ideal que esa, o es lo mejor sería que que te involucres en un proyecto que realmente te guste, que sea algo que te guste y lo que considere que pueda ser bueno, ¿sí? Por ejemplo, a mí me gusta la ingeniería y me gusta ver proyectos hechos realidad, o sea, que el diseño que yo haga o de que mi equipo haga esté instalado, operando y funcionando. Y eso son una de las cosas que a mí más me gusta ver. Entonces, como eso es una de las cosas que más me gusta ver, me gusta la ingeniería. Que no sea que tal vez me gusta estar en una obra particular. Bueno, sí, pero me ha tocado hacerlo. Me ha tocado un momento que por situación país no hemos tenido personas que se encarguen de dirigir la obra directamente y me ha tocado ponerme las botas, remangarme las mangas y irme a la obra y estar pegado 3 meses ahí, ¿no? Esas son cosas que tienes que hacerlo, si no estás dispuesto o sea, digamos, si no estás dispuesto a hacerlo y tú odias eso, imagínate tú que tengas que estar 3 meses en un sitio, o sea, realmente empiezas a odiar lo que estás haciendo. Entonces hay un dicho que dice que trabaja en algo que te gusta y no trabajarás un día más de tu vida, ¿no? Entonces, el tip número 1, antes de pasar, déjame ver que habían unos comentarios acá. Okay. Chat. Ok, tenemos esta pregunta de Penélope. Con pena para los, sí, eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver ahora. Penélope, emprender con amigas como socias y qué hacer con la pena para cobrar lo justo. También eso lo vamos a hablar. Ok, Alejandra, eso también lo vamos a ver en caso de que quieras emprender un negocio, cuál es exitoso para el país, dónde empezar con la situación actual. Perfecto. Sí, eso lo vamos a hablar también. Ok, entonces, ya he visto esto, en qué emprender, ¿no? Entonces, con base en eso, con base en lo que hemos hablado, el primer tip para emprender es un área en que te sientas, son áreas que te gusten y que te sientas cómodo trabajando, ¿no? Nuevamente, atenta a los mitos. Debes enfocarte en algo que tú consideres, no importa lo que sea. Emprender puedes ir desde venta comida a domicilio hasta desarrollo de alta tecnología para la NASA. Y se lo vendes a la NASA, se lo vendes a SpaceX, se lo vendes, imagínate, mañana va a haber un despegue de un cohete que va a la Estación Espacial Internacional y el cohete es de una empresa privada. O sea, eso es lo que te dice a ti, es que la amplitud de negocio que existe desde el punto de vista de privado es ilimitado. Hasta hace 20 años tú no podías pensar que alguien iba a hacer un cohete como una empresa privada. Eso se lo dejabas a los estados porque era una cosa extremadamente costosa. Y fíjate que esa es una idea de negocio que alguien está invirtiendo y apostando por ella. El tip número 2. Entonces, invierte en algo que requiera una inversión mínima de capital y permita escudarte de la inestabilidad política. Ajá, perdón. ¿En qué parte se quedaron? Discúlpenme, que se desconectó. ¿Tip número 1 o ya estamos en el tip número 2? Ok. Lo que decía en el tip número 1 era que básicamente escojas un área que a ti te guste y que te sientas cómoda trabajando. Luego que hagas ese proceso de introspección, es importante que te dediques a algo que tú quieras hacer, ¿no? Que nuevamente la amplitud del negocio o la amplitud del sector privado lo que puede hacer es infinita. Fíjate que puedes hacer desde hacer comida
para domicilio a hacer hasta cohetes espaciales, que mañana es el despegue del cohete de la empresa SpaceX. Y fíjate que hace 20 o 10 años era impensable que una empresa privada estuviese mandando cohetes al espacio. O sea, esa es una actividad que está prácticamente reservada al Estado, o a los estados, ¿no? Porque realmente quién iba a tener dinero o quién iba a decidir invertir y verle un potencial económico a eso, ¿no? Entonces, ahí es donde te digo que siempre y cuando hagas lo que tú quieres hacer, no vas a trabajar más nunca en tu vida, y ese es el primer dato. O sea, si tú quieres tener éxito, haz algo que te guste y te enfoques en eso en adelante. El tip número 2, lo que te decía es que dentro de ese desarrollo que estés haciendo, eh, requieras una mínima inversión de capital que permita escudarte la inestabilidad política y económica que existe en el mercado. Más allá de la situación económica que tengamos en Venezuela, en Latinoamérica toda en particular estamos atravesando una situación muy complicada por el tema de la pandemia. Hay mucho desempleo, muchas empresas cerrando. Y lo ideal es que ese desarrollo que estés emprendiendo no implique un gran gasto o una gran inversión, digamos, de dinero que haga que te descapitalices en caso que no salga bien. Nuevamente, si hay un problema de recesión, puede ser que el emprendimiento, como dice todo el mundo, o como se dice, cuando hay grandes crisis, hay grandes oportunidades, pero también las oportunidades tienen un cuchillo de doble filo. Puedes tener una oportunidad y salgas beneficiado, como que existe una oportunidad, pero realmente te equivocaste en algún punto y perdiste la oportunidad. Entonces, si pierdes la oportunidad, no te descapitalices y no hagas, por ejemplo, que hipotecaste la casa para invertir en un negocio, el negocio no se dio, perdiste el dinero y también perdiste el trabajo y no tenés cómo pagar la casa. Me explico, ese tipo de cosas. Entonces se trata de que la inversión sea lo mínimo posible, de manera que puedas, digamos, seguir operando y en caso que haya algún problema, no, digamos, no vayas a perder un activo importante o un bien importante. 3. El tercer tip que te digo es que esa actividad en la que estés participando te permita generar divisas, bien sea que coloques tu producto o servicio en el exterior de manera sencilla o en su defecto que puedas cobrar en moneda dura, que puede ser en dólares, euros, criptomonedas, etc. ¿Qué pasa? Ya en Venezuela, ya tú manejas dólares para arriba y para abajo, ya es una moneda, incluso se ve más dólares que bolívares. En los distintos países de Latinoamérica también hay bastante libre convertibilidad, con la excepción de Argentina. Tú pudieras cambiar. En Brasil también hay como ciertas restricciones, aunque tú puedes cambiar y tener dólares, no te abren cuentas en dólares con tanta facilidad, hay unos temitas un poco más complicados ahí, pero prácticamente en todos los lugares puedes tener eso. Como nuestras economías latinoamericanas son muy problemáticas y son muy inestables, a pesar de que se vean que están bien, a pesar de que tú veas que estás, digamos, de forma positiva, que tú veas que los números son buenos, por ejemplo, una República Dominicana con un crecimiento del PIB del 5% de hace 10 años, el mayor crecimiento de Latinoamérica, más que Chile inclusive, pero tú te pones a ver la realidad del país y es un país que es una moneda que es muy inestable y te da el caso, por lo menos con esta pandemia, cómo han subido las cosas en función de ese dólar, que nada más subió 2 unidades, se pasó de 50 a 52 o 50 a 54 y las cosas subieron horrible. Ese tipo de cosas es algo que tú debes escudarte en moneda dura. ¿Cómo hacerlo? Bueno, es fundamental o ideal que tú te enfoques en actividades que permitan colocar el producto afuera, dígase de forma freelancer. Tú me puedes decir, pero es que freelancer es una actividad como personal, como una destajo. Sí y no. Tú puedes ser freelancer y organizas un grupo de freelancers y lo haces como una forma de agencia. Puede ser aspectos de marketing digital también. Hay muchísimas personas que se están dedicando al marketing digital y a la digitalización, pero son personas que lo están haciendo sin saber cómo hacerlo.
Y te lo puedo decir en particular que he buscado Community Manager como loco para las empresas que manejamos, y realmente no hay uno que me haya dicho o me haya dado un reporte de indicadores. Entonces yo le digo, pero ¿cómo sabes tú que vas bien? Todo lo que hacen es hacer publicaciones de fotos. Y te da, bueno, tengo tantos likes, tantas interacciones, ajá, pero ¿cómo sabes tú si la campaña o la estrategia que estás siguiendo está teniendo éxito? No es solamente montar fotos, o sea, tienes que una campaña un poquito mayor. Entonces, si tú aprendes bien o sea, el marketing digital como se debe hacer, con indicadores que puedan mostrar resultados, créeme que puedes colocar tu servicio en cualquier parte del mundo, usando las plataformas de mercado o los marketplaces que existen, como Freelancers, Upwork, hay un par más que ahorita no recuerdo. Esas son las dos principales, las que te comento, pero también puedes tener otros mecanismos, ¿no? El fitness también es un tema muy importante, y asociados también a productos para la diáspora venezolana y viceversa. Tienes productos que pueden servir a todas las personas que viven en Latinoamérica, que son 4 millones de personas, o viceversa, que le están mandando plata a Venezuela para darle servicios y productos a sus familiares. Entonces tú puedes hacer dos cosas: o le produces productos y servicios afuera, si tú vives afuera, y puedes cobrarlos en dólares, o viceversa, que estás en Venezuela o le mandas, digamos, productos directamente a Venezuela. Tienes 4 millones de personas, más de 4 millones de personas afuera venezolanos, y a su vez eso es un mercado que representa como 4 mil millones de dólares de remesas hacia Venezuela. Entonces, es interesante esa evaluación. Okay, tip número 4. Ok, el tip número 4 es preferiblemente enfocarse en la innovación y desarrollo, usos en el futuro cercano. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros venimos en un proceso muy violento, muy agresivo de digitalización, y con esta pandemia viene mucho más, va a ser mucho más complicado. Esta pandemia realmente te cambió la forma de hacer las cosas. Entonces ahora tú vas a tener, si vas a empezar un emprendimiento hoy, tienes que estar evaluando la idea, así sea montar una ferretería, una panadería, una venta de distribución de comida, ya evaluar técnicas de automatización que pueden ser una app en tu celular, puede ser unos mecanismos para cotizaciones rápidas, unos mecanismos para que las personas puedan chatear con un robot o contigo a través de tu página web. Todas esas alternativas que ya son de previa automatización o que ya se vienen hablando. Porque si tú estás pensando en montar el típico café donde la gente vaya a participar, se siente a hablar, puede ser que sí tenga éxito, pero puede ser también que por todos estos temas asociados a las pandemias y todos estos temas asociados a los nuevos modelos de negocio, las empresas las típicas cafeterías o los típicos negocios donde tú ibas a comprar una torta, simplemente desaparezcan. Entonces, si tú empiezas hoy, no pensando, pero puede ser que desaparezcan mañana, pero puede ser que desaparezcan en 2 años. Si tú montas un negocio hoy con la intención de que en 2 años desaparezca, estás cometiendo un error. Entonces, la idea sería enfocarte en algo, incluso en algo que tú puedas innovar internamente. O sea, internamente me refiero a innovar dentro de tu propuesta de valor, dentro de tu propuesta de, digamos, el producto que quieres ofrecer. Eso es interesante, y eso es algo que yo te recomiendo, o sea, que evalúes qué se está haciendo en el área de tu negocio y lo extrapoles, o ideas en qué pudieras digitalizar o cómo pudieras digitalizar esa experiencia de compra. Hay dos factores también importantes. El número uno es que van a venir las grandes corporaciones en algún momento y te van a buscar desplazar, porque ya la automatización hace que puedan llegar a todo el mundo. Y número dos, bueno, inclusive a ese punto es tan grande o es tan importante que muchos de los grandes centros comerciales en Estados Unidos están evaluando, con todo este tema de la pandemia y lo que ven a futuro, están evaluando es sacar las tiendas y dejar los espacios para inventario, porque no vas a necesitar tantas tiendas o tiendas tan grandes. ¿Ves? O sea, y eso es un punto que las grandes corporaciones están desplazando a estos pequeños comerciantes. Y el punto número dos es que tal vez estás evaluando tu modelo de negocio con una propuesta de valor que no represente a la demanda
o a los valores que tiene tu segmento que va a llegar en ese punto. Y eso es sumamente importante porque el segmento, nosotros, tu oferta de valor va dirigida a distintos segmentos de mercado y a distintas edades o distintas generaciones. Y cada generación tiene un mensaje que pega, que hace resonancia. Entonces, tal vez tú empiezas a montar tu negocio hoy y estás planteando una visión asociada a la generación millennial, que somos nosotros los que nacimos entre los años 80 y 2000, pero tal vez, pero en 5 o 10 años, ese negocio, su mayor fuerte de atención al cliente va a ser la generación Z, que son los que nacieron después del 2000. Entonces, manejamos distintos tipos de lenguaje, manejamos distintas consideraciones que tal vez tu propuesta de valor no se adapte a ellos y salga del mercado. Ok. Tip número 5. ¿Quieres ser una startup o una pyme? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Una startup es una empresa que tiene un crecimiento abismal. Y esa es la gran diferencia entre una pyme y una startup. Incluso la misma gente de Y Combinator, que es una aceleradora de negocios, es una de las más importantes del mundo. Yo diría que es la más importante por la forma como hacen los negocios. Ellos te definen que para que tú seas una startup deberías estar teniendo un crecimiento semanal entre el 5 y 10%. Entre el 5 y 10%. Eso te quiere decir que estás creciendo anualmente en el orden de 600, entre 600 y 1200%. O sea, si tú creces el doble, creces el 100%, y eso es muchísimo. Imagínate que crezcas 1200% o más, ¿no? Esa es la diferencia. Una pyme, si tú no creces a ese ritmo, eres una pyme. Y una pyme no está mal, solo que tienes que estar claro que los modelos de financiación, los modelos para las inversiones, cómo buscar inversionistas, los tienes que manejar de forma distinta. Normalmente una startup se guía por esta curvita que ves acá, que es la curva, se llama curva tipo hockey, que, bueno, sin el valle aquí, ¿no? Es una curva que es recta, donde tienes muy pocas ventas, y de repente, plum, explotas. Y aquí vamos a ver una gráfica, creo que es a continuación. Ah, no, todavía no. Entonces, independientemente del tipo de si eres pyme o startup, tú tienes que definir también cuál es el enfoque de ese emprendimiento. Si es un enfoque B2B, B2B significa business to business, es decir, tú le vendes como una persona jurídica, le vendes a una persona jurídica, le puedes vender un producto o un servicio, eso digamos empresa a empresa, ¿sí? Se maneja de unas condiciones muy distintas a los demás tipos de negocios, porque tienes etapas de negociación, tienes que hablar con muchas personas, son procesos más lentos, pero pueden pagar mejor, tal vez puedes dar crédito o tal vez son pagos anticipados, ¿sí? Dependiendo de la negociación que tú hagas con el cliente, tienes que tener un mayor manejo legal, un mayor manejo documental, tienes que tener tal vez mayores certificaciones, tienes que invertir en eso. ¿Sí? Cosa que la siguiente no, que es el B2C, que es Business to Customer. Tú como empresa le vendes a un cliente. Esto es el típico o la forma más común de negocios, que es yo como empresa, dígase, yo soy a un supermercado, le vendo a un cliente que venga. Así el cliente venga todos los días o venga de forma recurrente, es una venta puntual, porque no hay una relación contractual que implique que él te tenga que comprar siempre, ¿sí? Y este tipo de negocio, comparado con el anterior, se maneja diferente. Tú aquí no tienes que dar créditos, porque realmente para que el cliente vaya, tú le pagas. Puedes considerar crédito también, pero no es lo más usual. Tienes que manejar carteras de, por ejemplo, puntos de venta, carteras de crédito, o sea, tener puntos de venta con débito, crédito, puntos de pagos electrónicos, tal vez alguna especie de cadena de comercialización, de delivery. Todo ese tipo de cosas tienes que considerarla dentro de este enfoque que no lo manejas en el B2B. Los enfoques de emprendimientos sociales.
es uno de los temas también muy, muy importantes que tienen las ONG. Ya que hay mucha confusión al respecto. Inclusive yo tenía mucha duda en este punto porque ¿cómo se llama? Cuando estás trabajando en las empresas privadas, no sabes realmente cuánto puede, o sea, qué tanto hace una ONG. Y fíjate, la ONG funciona exactamente igual que una empresa privada, que una empresa con fines de lucro. La única diferencia es que la ONG no genera lucro para sus propietarios. Pero la gran ventaja es que la empresa, las ONG o las sin fines de lucro pueden recibir financiamiento de embajadas, corporaciones, y puedes generar, dependiendo del proyecto o fondos de cooperación, puedes generar suficiente bienestar que te permita arrancar tu negocio. Y eso es súper interesante, cómo arrancar tu negocio usando fondos de otros. Y, o sea, fondos que te generes un bienestar social y después plantees la iniciativa o la rama con fines de lucro. Esos son puntos que puedes evaluar dentro de tu experiencia, ¿no? Dentro de tu iniciativa de negocio, pero esto existe y es muy importante. La otra es Business to Government, B2G, que es tú como empresa privada le vendes al gobierno, y yo aquí le pongo el trébol de suerte, y que ojalá tenga suerte si ese es tu área de negocio, porque no es solamente en Venezuela, en todas partes del mundo los gobiernos tienen sus procesos bien complejos, sus procesos burocráticos, y tienes muchas consideraciones que debes plantearte a los efectos. Y aquí en este caso son normalmente empresas muy grandes que venden, por ejemplo, le vendes insumos médicos a los hospitales del Estado, ¿no? Eso es una negociación directamente de una empresa y el Estado. ¿Sí? Si tú le vendes a una empresa del gobierno, o sea, a una empresa, ya no sería un B2G, sino sería un B2B normal, pues, porque se manejan más o menos los mismos parámetros, aunque el dueño de esa empresa sea el Estado. Entonces, ¿cómo me ocupo de la investigación y desarrollo sin facturación? Porque este es un tema muy importante. Dependiendo del área de negocio que tú tengas, tú a veces tienes que decidir qué hago, y aquí es donde se llama el famoso bootstrapping. Y el bootstrapping es simplemente ir, digamos, caminando ese sendero donde estás buscando facturar como de lugar, bien sea que vendas un producto o servicio paralelo, mientras a la par con esa facturación vas pagando esa innovación, esa investigación y desarrollo. Y eso es muy positivo porque realmente te permite tantear el mercado y no simplemente dedicarte a enfocarte simplemente en desarrollar sin hablar con tu usuario. Si no hablas con el usuario, corres mucho riesgo de desarrollar un producto que realmente tu usuario no necesite o no esté dispuesto a pagar. Y aquí era la gráfica que quería mencionarles desde un principio. Tengo una buena idea, ¿cómo obtengo financiamiento? Una de las cosas que más desmotiva a los emprendedores es que no saben que para tú obtener financiamiento de un inversionista, que no sea un familiar, realmente debes cubrir ciertos pasos previos antes de poder llegar ahí. Entonces, simplemente, como ven programas como Shark Tank o El Socio, que la gente llega prácticamente con una idea y tengo 6 meses trabajándola y me va buenísimo y quiero que me financies, eso la gente piensa que puede hacer nada más con una idea y algún tratamiento inicial, ¿no? Entonces aquí fíjense que aquí les muestro esta gráfica, y esta gráfica lo que te muestra es las etapas de un negocio. Y tienes, por ejemplo, fíjate que en la idea o el concepto tienes que financiártelo tú mismo o con este bootstrapping que te estoy comentando, donde tú estás vendiendo tal vez otro producto, ¿sí? Y con eso estás pagando las facturas de, bueno, que tú tienes que ir para el mercado, pagar el colegio de tus hijos, etc. Luego que tú tienes esa idea de concepto y está ciertamente desarrollado, viene la etapa de validación, donde viene el famoso, los triple F, que es lo que llaman Friends, Fools and Family, o sea, amigos, tontos y familia. También tiene los grants, que son aquellas subvenciones que te puede dar el Estado, ¿ok? Y bueno, siguen las otras dos, ¿no? Una vez que tú tienes esa validación y tienes el prototipo, es que puedes empezar a buscar lo que son el crowdfunding, los business angels, que son los ángeles y los inversionistas ángeles, o algún
inversionista de riesgo que trabaje en riesgo en la que es etapa semilla. ¿Ok? Una vez que tú tienes eso y hagas el lanzamiento, es que empiezan a crecer. Pero fíjate lo importante, que normalmente el banco, cuando tú vas a la banca, es cuando tú estás en un nivel de madurez. Tú no vas a la banca al principio con la idea, porque la banca al principio con la idea, la banca simplemente le interesa que le pagues lo que le vayas a depositar. O sea, es decir, la banca te presta 10, ella busca que le pague los 10 más los intereses. ¿A quién le importa cómo lo vas a hacer? ¿Sí? Ahí, dependiendo del tipo de crédito que te pueda dar la banca y la regulación del país, muchos te van a pedir que si el plan de negocio para evaluar que no estén a financiar algo que es una locura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero incluso dicen que muchos de los inversionistas de capital que se dedican a inversiones de riesgo se equivocan. Entonces, o sea, esta no es el hecho que el inversionista diga que no, no significa que sea, que digamos, que tu negocio no sirve, ¿sí? Aquí el tema está que muchos emprendedores buscan hablar directamente desde la idea, buscan hablar directamente con un business angel, donde no tienes ni siquiera un prototipo, y aquí es lo que se llama el término producto mínimo viable. ¿Y a qué se trata el producto mínimo viable? Yo agarro, produzco el prototipo o este producto mínimo viable, no lo imagines como un producto físico. Puede ser tan intangible como una app, como una aplicación del celular. Puede ser tan intangible como el desarrollo de puede ser tan intangible como que hago un plato que es lo que yo voy a vender o sea, que le voy a ofrecer a mis clientes, sí, un plato de comida. Ese producto mínimo viable, dependiendo de la iniciativa de negocio, lo que busca es evaluar cómo se comporta tu cliente al momento de tomar la decisión de comprar o no ese producto. No es solamente si lo maneja bien o no, sino si le está dispuesto o no a pagar por él, si resuelve o no ese problema. Entonces acá, una vez que tú empiezas a tener validación y el prototipo, es que deberías buscar esa expansión con los inversionistas. Muchas veces, mucha gente se frustra porque estas aceleradoras, hay muchas aceleradoras que simplemente buscan ya empresas que ya tengan facturación, incluso sean hasta series A. No necesariamente, o sea, tú tal vez con la idea estás lanzándote hacia allá y realmente cuando te dan el feedback no te dicen por qué te la niegan. Entonces tú sientes que tu idea no es buena y por eso no te la hacen. O sea, por eso entonces la desechas y tal vez es una idea muy buena. Ok, el punto número 6. Proteger a como dé lugar el flujo de caja. Usar las herramientas disponibles. ¿Qué es el flujo de caja? Amigos, el flujo de caja es lo que entra menos lo que sale. O sea, el dinero que entra menos el dinero que sale. Lo que tú haces acá es evaluar en el tiempo, poner tú un lapso que puede ser de 3, 6 meses, incluso hasta un año. Tú lo que haces es proyectar esos gastos importantes o esos gastos significativos en lo largo de ese tiempo y evalúas tus puntos de entrada de dinero. O sea, evalúas por dónde están entrando el dinero, en qué momento sale. ¿Eso de qué te sirve? Primero, te quita la ansiedad. ¿Por qué? Porque no estás con la duda si tienes o no tienes dinero suficiente. No, te permite evaluar si puedes o no hacer inversiones. Es decir, tengo suficiente dinero como para contratar un nuevo personal, para hacer este proyecto que quería hacer, para hacer esta remodelación, por ejemplo, que quería realizar, para hacer esta compra de inventario. Una de las cosas más importantes o de los problemas más fundamentales que tienen las empresas es que se quedan sin dinero, se quedan sin plata, no tienes cómo pagar a los proveedores. Entonces, cuando estás empezando y no tienes plata para tus proveedores, tienes dos cosas, o vas a un banco a pedir un crédito, pero los bancos tardan tiempo en darte un crédito, o sea, especialmente si estás empezando, pero si no tienes una relación o una relación de pago de créditos con el banco, tardan como 1 o 2 meses. Entonces imagínate tú que tengas 1 o 2 meses y no tengas dinero para pagarle a tus empleados, para pagar a los proveedores, estás en un punto importante. Y muchas de las veces eso sucede porque las personas no se dieron cuenta que se están quedando sin dinero. Simplemente estaban viendo el estado bancario y ya. Y es algo que tú como emprendedor o como fundador de una empresa tienes que estar muy consciente de darle, o sea, de estar pendiente y hacerlo mensual, trimestral y semestral, o sea, por lo menos evaluar cómo están entrando los flujos de dinero, o sea, si están entrando suficiente o no lo que tú tenías proyectado, te evalúas lo que tenías
en proyección versus lo que tienes al momento, o lo que está entrando en realidad, y ves cómo te puedes adaptar. Eso es muy importante. Y la otra es que deberías evaluar lo que se llama el runway, que es cuánto dinero, cuántos meses tienes si no te entrara, o sea, tienes de operación disponible si no te entrara un centavo. O sea, es decir, si yo tengo $1000 en la cuenta, esos $1000 me dan para 4 meses si no me entra ningún dinero. Eso te puede dar a ti una idea de los planes de emergencia o cuándo debes activar ciertos planes de emergencia. Por ejemplo, reducir gastos, hacer una suspensión laboral, este tipo de cosas. Si no lo tienes y simplemente manejas la cuenta bancaria como un número absoluto, o sea, que tengo 1000 y no sé cuánto gasto, bueno, eso es una de las cosas que te puede afectar. Este punto es, o sea, es una de las cosas que yo más uso todos los días, el flujo de caja proyectado. Ok, evalúa las tendencias, evalúa la dinámica en tu mercado y actúa. ¿Qué pasa? Más allá de las dinámicas del mercado, digamos, que estamos hablando de que viene la automatización o la automatización ya está aquí, entonces el COVID y la digitalización y todo lo demás, es que evalúa qué está pasando con tus usuarios, qué está pasando con tus clientes, qué está pasando con aquellas personas que realmente están interactuando contigo, qué está pasando con tus proveedores, qué está haciendo tu competencia. No tienes que hacer un estudio de mercado muy complejo tampoco, o sea, no es algo que tienes que irte hasta y gastar miles de dólares en desarrollar. Simplemente haz una revisión por redes sociales, ves qué está haciendo ese competidor. Cuando tengas un cliente contigo, habla con él, pregúntale cómo están las cosas. Y uno de los datos muy curiosos que puedo compartir con ustedes, que es una experiencia personal que nos pasó, es que cuando estamos abriendo la oficina en República Dominicana, eso fue el año 2016, y veníamos... Hola, se cayó otra vez. Ok, voy a compartir. ¿Tienes alguna duda por los momentos? Hola, hola. Los chats que me mandaron no los había leído, entonces no sé qué me escribieron. Y no los veo ahora otra vez. ¿Ya me escuchan? Como se sale, se pierde el chat. Okay. Gracias, Carlos. Ok, entonces, está hablando de la dinámica en tu mercado y actúa. La dinámica del mercado, yo voy a cancelar el video. La dinámica del mercado y actúa es que es más allá del... Nuevamente repito por si acaso no se había escuchado. Más allá de evaluar las tendencias macro del mercado, es simplemente evaluar qué está pasando con tus usuarios, qué está pasando con tus clientes, con tus competidores, qué están haciendo ellos, que evalúes sin hacer grandes inversiones. Simplemente te metes en las redes sociales, evalúas qué promociones están haciendo, qué promociones tienes, etcétera, ¿no? Eso es uno de los puntos que tú tienes que hablar. La experiencia que le estaba comentando era que cuando fuimos a abrir la oficina en República Dominicana, eso fue en el 2016, veníamos trabajando súper bien, veníamos trabajando en abril y ya en abril habíamos incluso hasta cubierto las metas de ventas del año. Y veníamos súper embalados en unos números súper impresionantes para nosotros, ¿no? De ese año. Y como estamos tan ocupados en todo el proceso, todas las obras, toda la cuestión, no le estamos prestando mucha atención a que los clientes nos decían, oye, que no estaban produciendo tanto. Pero también como es Venezuela y siempre la gente habla a veces muy negativo, oye, que la cosa está mal, que oye, que siempre está así, no estamos prestando mucha atención al mensaje en sí mismo. Yo en ese año estaba dictando un diplomado sobre, ¿cómo se llama?, de gestión ambiental, y uno de los estudiantes participaba en una empresa de alimentos importante del país. Y una de las cosas que él me dice es, y eso fue como te voy a decir, abril, nosotros abrimos en septiembre, eso fue como en agosto, por ahí,
o antes, no, fue antes de julio, fue en junio, exacto, fue por ahí más o menos, o por esa fecha, o mayo, y nos dice que no estaban produciendo, pero no era por falta de materia prima, que es lo que había pasado en el 2015, sino era porque el mercado no había demanda, o sea, no había consumidores. Los consumidores no estaban comprando el producto. Entonces eso era que era peor para ellos como trabajadores porque la empresa eh, no podía decretar que era como una condición de fuerza mayor, sino que era porque no estabas vendiendo, pues y ya, ¿no? Entonces, que era un problema importante. Cuando él me comenta eso, me tapa una alerta y pasaron 2 semanas o 3 semanas, que eso fue como junio, julio, y nos cerraron todos los proyectos que veníamos haciendo. Todos, todos, todos. O sea, todos nos dijeron, los que estamos andando, bueno, termina lo que estás haciendo, te pago y ya. Y las obras que estamos negociando, canceladas hasta nuevo aviso. Bueno, hasta nuevo aviso que nunca se hicieron. Eh, Ese punto, para que tengas una idea, si nosotros hubiésemos hablado con ese cliente o le hubiésemos prestado atención de lo que venía, o por lo menos preguntado bien, aprendí a hablar con el usuario y le hubiésemos preguntado de forma correcta, que hubiésemos aprendido sobre él, hubiésemos visto que eso iba a ser muy difícil para nosotros eh, mantener esa inversión allá en Dominicana. Entonces, bueno, ya estamos montados en el paquete y decidimos, bueno, buscar socios locales, nos intentaron estafar varias veces. Es mucho aprendizaje, pero el punto aquí es que eso viene de la dinámica del mercado y actuar. ¿Por qué actuar? Porque muchas de las veces las empresas o las personas se quedan analizando todo un ciclo de análisis y análisis y no actúan. Cuando finalmente actúan, ya la estrategia que ven diseñado está eh, totalmente tardía y no funciona. Ok, el octavo tip, leer y más leer. ¿Cuántos libros te lees al año? Esa es una pregunta que te puedo hacer. Entonces me puede decir, no, es que yo leo mucho en mi trabajo, y eso me lo decía yo también, que no, con mi trabajo leo muchísimo, imagínate, cada vez que tenía que corregir una tarea del diplomado wow, era hojas y hojas y hojas, o sea, 30 personas por 30 hojas, imagínate tú, 900 páginas. Sí, pero la pregunta es, ¿cuántos libros que sean de crecimiento tengas? O sea, que tenga que ver con crecimiento te lees. No solamente crecimiento o autoayuda, no necesariamente es de negocios, de marketing, de tendencias, ese tipo de cosas. ¿Cuántos te lees? Y acá viene la cuestión, ¿no? Se dice que los CEOs promedio se leen entre 4 y 6 libros mensuales. Ponte tú que te leas 4 libros mensuales o un libro semanal, te lees 52 libros al año. Si usted lee 52 libros al año, y una de las cosas que dice Jim Quick es que leyendo 52 libros al año, imagínate toda la información que te estás descargando de gente que tiene más de 30 años de experiencia y que dijo, mira, sí, yo sé tanto que lo voy a escribir en un libro y lo voy a plasmar y te lo voy a dejar a ti para que tú lo adquieras y lo leas. Entonces él dice que son muchas veces son libros de autoayuda, self-help, pero que se convierten en libros de shelf-help, o sea, de libros que ayudan al estante donde se están guardando, ¿no? Y realmente cuando él me dijo eso, o sea, me dijo, o lo dijo en esa masterclass que yo participé, realmente me cambió la vida, porque te das cuenta que él tenía razón. Entonces, si tú conviertes, entonces claro, dices, oye, pero es que imagínate, ¿cómo leo? 52 libros es mucho. Y dice que tú lo hagas en 30 minutos diarios, que leas 45 minutos al día, te puedes leer un libro promedio en una semana. Y es verdad, realmente yo estoy en una tasa menor a esa, me leo entre 2 y 3 libros mensuales, pero imagínate, muchas de las cosas que he logrado aprender de mi negocio y he tomado decisiones desde que escuché esa conversación, bueno, el crecimiento ha sido notable gracias a eso. Ojalá hubiese sabido esa información antes. Y acá te pongo uno de los libros que te recomiendo para iniciar. Padre Rico, Padre Pobre, empezando por aquí, Robert Kiyosaki, ese es básico para todo que quiere ser emprendedor. ¿Sí? Ese es, bueno, uno de los más significativos. El Cuadrante Flujo de Dinero es uno de los libros más importantes de este mismo autor que él tiene muchísimos, tiene como 5 o 6 libros, ¿ok? Este libro, él te menciona
bueno, de qué cuadrante te encuentras, y el cuadrante E es de los empleados, el cuadrante A es de los autoempleados o los freelancers, el cuadrante D es de los empresarios y el cuadrante I es de los inversionistas, y te dice cómo hacer para pasar de un cuadrante al otro y hacia dónde deberías estar. Tú deberías estar siempre, para tener libertad financiera, estar del lado derecho del cuadrante. Si ves la línea recta que está acá, la vertical o en inclinada, deberías estar en el lado derecho y no en el lado izquierdo donde normalmente uno se encuentra. Y cómo hacerlo. Este libro Limitless es súper nuevo, es de Jim Quick, ¿sí? Es un libro que incluso tiene un propósito social, es un libro que todas las donaciones, todo lo que generen se van a donar. Este Jim Quick puedes escucharlo en podcast y tiene muchísima información. Y, y realmente te dice muchas de las cosas que tú debes hacer para aprender a leer más rápido, para crecer, para evaluar cómo cambiar tus hábitos. Y dice, por ejemplo, que haz tus hábitos y luego tus hábitos te hacen a ti. Entonces, cambia tus hábitos para que tú veas cómo puedes cambiar tú. El próximo libro, Piensa que eres rico, de Joseph Murphy. Este libro lo que trata es cómo tú puedes tratar tu subconsciente de manera de ser uno más agradecido y conectarte más con esa inteligencia infinita, como él la llama. Y realmente yo lo he estado aplicando y realmente considero que funciona. Y The Way of the Wolf de Jordan Belfort, este caballero que está acá, si ustedes vieron la película El Lobo de Wall Street, es él. O sea, realmente es la historia de él. Y él es uno de los mejores vendedores del mundo. Y realmente te lees el libro y créeme que te cambia la manera de ver las ventas y todo. Y él parte de una premisa, toda venta es igual. Y tú seguramente piensas, no, Raúl, no toda venta puede ser igual. No es lo mismo vender un cupcake que vender un cohete espacial. Y realmente cuando tú lees el libro de él, él tiene razón en eso. Si ustedes quisieran que hiciéramos algún día un webinar de estos, estoy deseoso de pasar esto a una presentación, porque realmente cuando tú enseñas, aprendes dos veces, ¿no? También eso lo dice Jim Quick. Entonces, coméntenme eso por privado o en como ustedes quieran y lo montamos. Ok, tip número 9. Cuidado con aquello de oro por espejo. Y esto es súper importante, porque cuando tú estás empezando en tu emprendimiento, tú ves que todo el mundo, sientes que todo el mundo va mejor que tú. Sientes que la gente, bien sea porque hablan mucho o porque tienen sentido de retribución tardía, no tienen sentido de retribución tardía y gastan el dinero en cosas. Es bien importante. Y eso es una de las fotos que siempre ves en Instagram donde no te enfoques en los demás, sino enfócate en tu desarrollo. Y aquí hay 3 puntos importantes que tú tienes que comentar. En el ebook le hago una reseña de una historia que me pasó, pero aquí por temas de tiempo no lo voy a hacer. Ya vamos sobre la hora. Primero, no hay recetas mágicas. Cuando estás empezando, siempre viene alguien y te quiere ofrecer que si tú te metes por aquí o por allá, vas a hacer miles de dólares, vas a hacer centenares de dólares o centenares o miles de dólares con una cuenta muy fácil, ¿sí? Eh, eso no existe. Realmente esas recetas normalmente son temas de esquemas piramidales, esquemas que simplemente son para que tú inviertas en ellos y no veas nunca el retorno. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? O sea, si tú sabes lo que cuesta ganarte que alguien te facture o que tú le puedas facturar a alguien, sabes que esas recetas no existen. El otro punto es que no hay gurús que tengan todas las respuestas. Hay mucha gente, y especialmente ahora en estas redes sociales, que se promocionan como los grandes dueños de la verdad en todas las áreas, y realmente muchas de las veces lo que están es buscando que tú les pagues una membresía o que tú les pagues una masterclass o que tú les pagues un tema, ¿no? Y sí pueden que te enseñen algo, pero hoy por hoy hay mucha información que puedes conseguirla gratuita. Si lees los libros también es de forma gratuita. O sea, tienes muchas cuestiones que tú puedas evaluar sin necesidad de llegar a estar pagando este tipo de cosas, ¿no? Y por último, no hay formación que supera la práctica. Incluso hay estudios científicos que te dicen que si tú no practicas algo que lees o estudias o aprendes, simplemente se te olvida en poco tiempo. Sí, creo que cuando tú escuchas algo se te olvida las 48 horas. Si tú lo practicas,
dentro de las primeras 48 horas se te olvida la semana o algo así, ¿no? Y hay unas técnicas que tú puedes seguir para aprender, pero el punto en particular es que tienes que esa formación que tú obtengas la apliques, o sea, no te pongas a aprender cosas que no vayas a implementar en tu trabajo porque se te van a olvidar en el corto plazo. Ok, número 10, aplica el método Lean Startup. El método Lean Startup se basa básicamente en este estipulado que te pongo acá. No suponga nada, pruébelo. Muchos de los negocios que se crean con la idea de lo que el usuario o consumidor quiere. No, es que sí, porque claro, monta tu negocio de 20 café en la playa. Es que imagínate, ¿cuántas veces tú no estás en la playa en la tarde y te provoca tomarte un café? Te dice alguien así, ¿no? Y tal vez tú agarras y tú como que alguien te dice, te parece que es una buena idea porque a ti te provocó un café en la playa la otra vez, imagínate una empanada con café, una cosa, y llegas, haces esa inversión y te das cuenta que realmente la gente no tomaba café en la playa, pues en la tarde. En vez de eso, monta una venta de cerveza, qué sé yo, ¿no? Entonces, el método Lean Startup lo genera Eric Rice y es otro de los libros que te menciono para que también te leas. Eric desarrolla, con base en su amplísima experiencia en las empresas de tecnología, él desarrolla este método que se basa en el método Lean Manufacturing y él lo que te dice es que, primero, no supongas nada, sino que pruebes o que construyas un producto mínimo viable, que es lo que se llama el MVP, ¿sí? MVP como el MVP de juegos de básquetbol, ¿okay? o de juegos de las estrellas. Y ese MVP lo que tú busques es la interacción con el usuario, o sea, tengas ya la excusa para poder hablar con el usuario. Entonces, siguiendo el ejemplo con esta tienda de montar café en la playa, el mejor ejemplo en vez de hacer toda la inversión y montar el stand y toda la cuestión, es que te vayas con un termo de café y ofrezcas café en la playa y veas que cuántas personas te compran. Y eso sería, y esa interacción, y habla con tu usuario, y esa interacción que sería la medida, el measure. Mide cómo es esa interacción y aprende. Aprendes. En ese aprendizaje tú tienes dos opciones. O pivoteas y cambias y te das cuenta que la gente no quiere comprar café, sino que te interesa comprar cerveza. O te das cuenta que sí compran café. Si no compran café y tienes que pivotar y quieres comprar cerveza, eso es un pivoteo. Pero si te diste cuenta que sí compran café, entonces sigues iterando. Entonces ahora ofreces café y empanadas. Y así vas, hasta que veas que realmente tienes una oportunidad de negocio importante, cuantifiques cuánta gente, por ejemplo, va a esa playa, evalúes cuántas te dijeron que sí, cuántas te dijeron que no, y evalúes ese tamaño de ese posible mercado que tú tengas, y ahí en ese entonces es que hagas la inversión, no lo hagas al revés, que es el error que uno siempre comete. Entonces, este método es súper importante para implementar. Pero este solo no es, o sea, es muy importante, pero no es único. O sea, tienes que aplicarlo con este nuevo, que es el tip número 11, que es aprende a hablar con tus usuarios. Y este libro es genial para eso. Esto se llama The Mom Test. Y el The Mom Test, o el test de la mamá, lo que él dice, fíjate cómo dice, cómo hablar con tus clientes y aprender si tu negocio es una buena idea cuando todo el mundo te está mintiendo. Y él lo que dice, en pocas palabras, es que así sea tu mamá, no quiere herir tus sentimientos y te van a decir que son buenas ideas como una forma inconsciente de escudarse y no decirte que es una mala idea. Si tú no sabes hablar con ellos, y uno lo que hace normalmente cuando habla sobre sus ideas de negocio es ponerse en un modo de ventas, un modo de hacer un pitch de ventas, tú realmente no estás evaluando la respuesta del usuario, sino estás induciendo la respuesta que tú quieres en el usuario. Con este método, él incluso hace muchísimos ejemplos de cómo se deben hacer las interacciones. Puedes realmente saber, por ejemplo, te hago un caso rápido. Él dice que tenía una idea de crear una aplicación para aquellos inversionistas de riesgo que deben tener muchísima información deben tener muchísima gente que le esté pidiendo que sean inversionistas, o sea, que inviertan en ellos, y que debe ser una locura manejar toda esa cantidad de data, ¿no? O
sea, cómo manejas todos esos documentos de inversión, no, de todas esas propuestas de negocio de esos posibles, digamos, empresas, ¿no? Esta persona quiere hacer una página, o sea, una aplicación digital que permita hacer una gestión más oportuna. Y él dice que él llega y va a hablar con un inversionista súper importante y cuando llega dice, oye, aplica este método, y dice, oye, debe ser una locura, eh, debe ser una locura como cuántas inversiones te llegan, ¿verdad? O cuántas solicitudes. Y él le dice, sí, sí, claro, es muchísimo, muy importante. Son demasiadas. Oye, y eso te debe tener loco. Entonces dice, no, realmente no. ¿Ves esa pared que está allá a la derecha? Bueno, mira, ¿ves ese montón de post-its que están pegados? Yo tengo 3 analistas y lo que hacemos nosotros es pegar los post-its y los analistas con el nombre de la empresa y el número de teléfono y como que un correo o algo, y ese analista la agarra, la descarga, o sea, la agarra, la busca en el correo, la analiza y nos saca los 10 más importantes. Y lo que hacemos es checar con ellos cada 1 o 2 semanas. Él dice que en 5 minutos se da cuenta que su idea de negocio no era válida. Si él llega y le dice, oye, qué bueno, mira esta idea que te estoy diciendo, tengo esta aplicación, seguro tienes muchos problemas, no sé qué cosa, tal vez el señor le diga que sí, o sea, que realmente o no es un problema, pero le dice, oye, qué buena idea, me parece excelente, y te genera una data falsa que tú luego vas a validar, porque también quieres validar esa data, o sea, quieres realmente que tu idea sea buena, como deseo interno, y sigues trabajando en eso cuando sabes que eso no tiene ninguna aplicabilidad. Por supuesto, este es un caso, deberías hablarlo con varios, ¿no? Pero ese es uno de los tantos ejemplos que pone y cómo manejarlo, que es muy, muy importante. Y si tú eres emprendedor y quieres saber si tú solucionas un problema y tienes un usuario que está dispuesto a pagar por eso, debes leértelo sí porque sí. Tip número 12, ya estamos cerrando. No hay nada que hacer, no hay que hacer, perdón, no hay que hacer el plan de negocios de una vez, lo que sí hay que tener muy claro es el modelo de negocio. Y este punto es sumamente importante porque el modelo de negocio es la estructura, es como es el andamiaje interno del negocio, cuál es tu propuesta de valor. Y esto que está aquí es otro libro que te recomiendo, que es el modelo Canvas, ¿sí? El modelo Canvas de, ¿cómo se llama? Que es un modelo donde tú tienes un lienzo, como modelo lienzo, y tú lo separas en los distintos componentes que va a tener tu estructura de negocio, tu modelo de negocio, y lo llenas, que puedes llenarlo si lo haces grande con unos post-its o lo puedes hacer incluso en una plataforma digital como PowerPoint. Entonces aquí lo que debes colocar es cuál es tu propuesta de valor, realmente qué te diferencia a ti de los demás, ¿sí? Que estás dando, cuál es el segmento del cliente a quien tú quieres llegarle, cuál es, digamos, cómo es esa relación, cómo es ese canal, cómo te conectas con ellos, cómo te conectas. Es una conexión personalizada, es una conexión automatizada, es una conexión, digamos, que la gente se cuenta por un chatbot y te escribe. ¿Cómo son tus canales de distribución? ¿Cómo le llegas? O sea, le llegas por delivery, le llega en un canal de distribución personalizado, le llegas con tu propio producto. ¿Cuáles son tus fuentes, tus flujos de ingresos? ¿Vendes una sola vez por vez? O sea, es decir, vendes varios productos por vez, como un automercado, o tienes contratos mensuales. ¿Cuáles son las actividades clave que tú tienes que hacer para llegar a eso? ¿Cuáles son esos recursos clave con los que tú cuentas? Un alquiler especial en particular, cuáles son esos aliados que son fundamentales para ti y cuál es la estructura de costo. Si tú analizas todo esto, después de eso es que tú puedes, después que estás operando y mucho lo demás, puedes pasar al plan. Porque el plan es mucho texto, hace cierto énfasis en estas áreas, pero el plan como tal sirve más que todo para un banco o para un inversionista. Entonces, si tú no estás en esa etapa, realmente te genera mucho trabajo que puedas dedicárselo a desarrollar el negocio y no tanto a plasmar un texto de 60 páginas que tienes que hacer incluso balances financieros proyectados a 5 años, ventas proyectadas, que realmente no estás en capacidad de hacerlo en estos momentos. Entonces, enfócate en el modelo y deja el plan de negocios para esto. Déjame leer rápidamente el chat, porque como se ha estado saliendo, no vaya a ser que siga perdiendo los mensajes. Sobre los libros. Muy bien, Jenny. ¿Conocen de puedes descargar? Sí. José Rafael, te lo coloco al final de la
reunión, del chat. Un enlace que es genial. Ok, seguimos. El tip número 13. Establecer las alianzas correctamente. Esto es uno de los puntos, si me estuvieran viendo, estoy así como orando. Esto es uno de los temas más importantes. Primero, si vas a hacer una operación internacional, debes tener, a juro, un socio local. Debes tenerlo. Y debe ser un socio local que compagine con los valores que tú tienes. Es súper difícil eso. Pero, por ejemplo, los socios locales que hemos tenido nosotros no han servido para nada. Es gente que no cubre el requerimiento que tú tienes. Y cuando tú no compartes los valores, aunque suene muy tonto, si no compartes los valores, la persona no te... O sea, no hay conexión. Y si no hay conexión, no hay trabajo. Y es algo muy importante, o sea, conectar en los valores con la persona. Entonces, cuando tú estableces las alianzas, así sea, y esto era a Penélope que estaba haciendo la pregunta, cuando tú vas a hacer una alianza, tú tienes que evaluar primero que esa persona te caiga bien, o sea, que compagines con esa persona. Porque la idea de una alianza es una sociedad también, de hacer una sociedad con alguien que puede ser que no te caiga muy bien o que tenga ciertos roces siempre vas a tener roce en algo, pues, porque obviamente es como un matrimonio, vas a tener un roce por alguna cuestión. Pero que tengas una compaginación de manera tal de que la persona sepa bueno, que tiene unos valores como los tuyos, que es honrado, que quiere progresar, que ese tipo de cosas. Ahí, o sea, esos son los puntos que tienes que evaluar. Adicionalmente, tienes que evaluar si esa persona tiene la capacidad para trabajar contigo. Es decir, es una persona que no solamente tiene la disposición, sino tiene la capacidad, tiene digamos, no solamente la actitud, sino la aptitud. De manera de que esa persona realmente pueda aportar valor y no sea un lastre. Y adicionalmente, y otro punto también que ya lo mencioné, pero también hay que recalcarlo, es la disposición de progresar. ¿Qué visión a futuro tiene esa persona? Si esa persona tiene una visión a futuro de que lo que quiere es estar sentado en un escritorio jugando cartas, no te sirve. No te sirve porque realmente tu emprendimiento tiene que seguir creciendo. Entonces, si la persona más bien no quiere crecer, sino que quiere quedarse, realmente simplemente esa persona no puede ser socio. Tiene que buscarse un trabajo y ya, pues, que le pague por eso. ¿Sí? Porque si no vas a empezar a asumir el trabajo tú. Ok, entonces, pero mucho cuidado con las estafas. Y eso nos pasó a nosotros realmente. No me pueden estafar incluso en países con marcos jurídicos serios, sí, te pueden estafar. ¿Qué sucede acá? En Venezuela, dentro de todo, aunque pueden haber estafas, por supuesto, el punto en particular es que, ¿cómo te digo? Como hay tanta inseguridad, la gente se cuida mucho de estafar, porque tú no vas a correr el riesgo de dejarle la puerta a alguien para que quiera, ¿sabes?, a contratar un sicario o alguna cosa de esas raras, ¿no? Entonces, la gente se cuida mucho de eso. Pero afuera, que hay marcos jurídicos más serios y la vida vale un poco más, digamos que si tú firmas un contrato que no leíste las letras pequeñas, estás fregado para toda tu vida. Entonces, por lo menos nosotros en Dominicana nos intentaron estafar donde nos querían comprar parte de la empresa y, y realmente la persona no quería pagar, pues. Entonces, imagínate todo ese proceso y nos dimos cuenta de todo ello es porque hicimos, sin conocerlo, un modelo Lean Startup donde dijimos, bueno, qué chévere, entonces vamos a hacer algo, vamos a empezar a trabajar, evaluamos, o sea, trabajar en conjunto, donde tú me contrates esas horas que tú dices que tienes tantas cantidad de obras, bueno, contrátame, con unas horas fijas, o sea, unos honorarios fijos mensuales, y vamos evaluando en función del desarrollo de las obras, ¿cómo se llama? Si nos asociamos y al final de cuentas la persona me dice, no, es que no tengo tantas obras, o no tengo obras, pues. O sea, pero me habías dicho que sí tenías obras. O sea, y al final de cuentas, cuando estamos hablando del tema de la evaluación, era un tema muy, o sea, sí, lo que tú digas, el valor que tú digas, no importa. O sea, ese tipo de cosas, tienes que estar muy claro de que puedes correr una estafa en un marco jurídico serio, ¿no? O más serio que el venezolano. El número 14, tengo un mentor.
Y aquí no voy a hacer mucho énfasis, pero el punto importante que tú debes seguir es, ten un mentor o un coach que haya estado en el lugar que tú quieres estar. Hay muchos coaches y ahorita, así como hace unos años la moda era ser consultor, ¿sí? Ahora la moda es ser coach. Entonces, hay muchos coaches de todo y hay gente que estudia para ser coach y obviamente hay unas herramientas que tú aprendes para ser coach y eso es válido. Pero no es lo mismo el mentor que ha estado trabajando o tiene una empresa o tiene un grupo de empresas o es inversionista que una persona que te está mentoreando de desempeño, pero quiere darte consejos de cómo debes manejar tu empresa. Si esa persona no ha manejado empresa, no puede ser tu mentor, porque ese mentor te está dando información. Si recuerdas el cuadrante de flujo del dinero, ese mentor realmente te está dando su recomendación desde su cuadrante. O sea, desde empleado, desde autoempleado, pero si tú eres empresario, tú no puedes recibir un consejo de un mentor que sea de autoempleado, ¿sí? Y eso es muy importante que tengas también presente. Y el número 15, y este es sumamente importante, de hecho la palabra importante 1000 veces, únete a un gremio. Los gremios son geniales, es un lugar que tú puedes conocer a mucha gente importante, puedes conocer a gente que tiene mucho tiempo en el área donde tú te dedicas, gente que normalmente es colaborativa, hay distintos tipos de gremios, por supuesto, hay gremios profesionales, también el Colegio de Ingenieros es un gremio profesional, también tienes la Asociación de Ejecutivos, tienes gremios de sindicatos también, y tienes gremios empresariales. Entre los gremios empresariales tienes los gremios empresariales locales, que son cámaras regionales, por decirte, cámaras empresariales sectoriales, como por ejemplo la Cámara de Consultores o la Cámara Petrolera, y tienes también las cámaras binacionales. Las cámaras binacionales normalmente tienen unas ventajas adicionales, que son, por ejemplo, más allá del networking y el trato que tú tengas, es un gremio que te permite también hacer relaciones consulares con ese país. Organizan eventos donde tú viajes al otro país para ruedas de negocios o visitas comerciales. Eso también es interesante si tú quieres importar de ese país. Normalmente las empresas binacionales, o sea, los capitales, ejemplo, una empresa americana que está en Venezuela está en Benancham normalmente. Entonces eso también te sirve como para tener un contacto con ese tipo de empresas grandes que tal vez puede ser el tu negocio. Los gremios normalmente la gente está más o menos la misma, entonces te sirve como para sondear distintos gremios. Conociendo a una persona ya puedes tener acceso a múltiples personas de otros gremios. Entonces eso te puede servir. Y una historia personal mía, bueno, yo empecé, por ejemplo, empezamos dictando varias conferencias, pero la que te quería comentar era que yo llegué a Benancham, que es la Cámara Venezolana Americana, como un ponente hablando de eficiencia energética y huella de carbono. Eso significó que una de las personas que estuvo en esa ponencia me llamó y hicimos un par de proyectos importantes con ellos. Ellos a su vez nos firmaron la carta de afiliación porque tienes que tener, digamos, miembros afiliados a esa cámara que te nominen para que puedas ser afiliado. Y con esa cámara, o sea, con ese apoyo, esa persona logramos ser afiliados en Benancham. Luego con ese apoyo de Benancham fuimos a República Dominicana y contactamos con la empresa, con Benancham, o sea, con Ancham DR, que es la de República Dominicana. Y ahora hoy día yo soy el presidente de ese comité donde fui a hablar en la primera vez hace como 5 años. Entonces lo que te quiero decir es que ese tipo de crecimiento te lo dan los gremios. No todos te dan los mismos crecimientos, no todos son igualmente buenos, hay unos mejores que otros, todo dependiendo del tamaño, las empresas que participen, etcétera. Y es responsabilidad de cada uno de ustedes evaluar cuál es el mejor, ¿cómo se llama? El mejor gremio para la actividad que ustedes deseen. Si es uno profesional, si es uno empresarial, etcétera, etcétera. Ok, para cuestiones de tiempo, vamos a darle un poco más rápido. Sí, estamos terminando. Ok, ¿cuáles son las visiones a considerar como por los emprendedores? Esta es la parte, digamos, el bono adicional. Considerar por los emprendedores. Bueno, ¿cuál es la personalidad de tu empresa? Y esto es interesante, ¿no? La personalidad de tu empresa depende mucho de los colores que tú quieras proyectar, ¿sí? Entonces,
Por ejemplo, si quieres ser optimista, es un color como amarillo, friendly, amistoso, un color como naranja, que es atrevido, fuerte, color rojo y así sucesivamente, ¿no? Entonces tú deberías evaluar en función de tu empresa o lo que tú quieras hacer con tu empresa, lo que tú quieres proyectar, deberías evaluar cuál es la personalidad que tú quieres tener, ¿sí? Y en función de eso, usa los colores. Y esto se rayó así más o menos, ¿por qué? No sé. Bueno, proyecta tus fortalezas. Una de las cosas más importantes cuando estás empezando es que tú debes proyectar cuáles son las fortalezas que tú tienes más que las debilidades. Y eso es también un tema personal que tú tienes que trabajar. Muchas veces los emprendedores, como conocen sus limitaciones, lo que se enfocan es en ellas. Se enfocan en esas limitaciones y no te dicen realmente cuál es la fortaleza. Te pongo un ejemplo. Cuando RGA estaba comenzando, nosotros no teníamos dinero para pagar un ingeniero que estuviera o un dibujante que nos hiciera los diseños, o sea, que nos dibujara los diseños. Venía un cliente y me decía, oye, yo quiero hacer tal obra. Entonces, una de las cosas decía, oye, pero es que o sea, tienes tantas variables y tantas cosas que tú quieres hacer que yo lo que te recomiendo es que contrates un proyecto de ingeniería, tengas el diseño completo y con ese diseño vayas a una licitación y construyas con todas las mismas bases, o sea, porque si no, cada quien te va a hacer una propuesta distinta. Yo realmente pude haber hecho un diseño muy sencillo, pero tenía que pagarle al dibujante para que hiciera el diseño y corría el riesgo que no me contrataran. De esta manera no corría ningún riesgo y el 95% nos contrataron los proyectos y entonces lo que le decía, y cuando tú vayas a hacer la obra, yo agarro y te descuento el proyecto de ingeniería, te lo puedes contar todo, porque a mí me interesaba hacer la obra. Pues. Pero entonces de esa manera proyecté mi fortaleza, escudé mi debilidad y y puedes realmente hacer lo que tú quieras y seguir generar flujo sin necesidad de mostrar que tú eres débil en ciertas áreas. Nunca proyectes desagrado, excusas, acciones dilatorias, impuntualidad. Es muy frustrante cuando tú ves a alguien que quiere empezar un negocio y lo primero que te dice es una excusa. Oye, es que yo quería hacerlo, pero lo que pasa es que pasó esto y aquello y lo otro. No importa. Si tú estás trabajando como emprendedor, no puede haber excusa. ¿Qué situaciones de fuerza mayor? Sí, pero lo ideal es que no te afecten, excepto que si te vaya la luz 12 horas, ok, tenías que entregar, pero tú pudieras tal vez hacer algo para que después cuando te llegó la luz, trabajaste y entregaste no esas 12, pero sí las siguientes 5. ¿Sí? Ese tipo de cosas tienes que trabajarlas, porque pasa muchísimo, que entonces la gente lo que empieza es a excusarse, excusarse, excusarse y queda mal. Este también es muy importante, antes cliente, ahora proveedor. Y me ha pasado mucho, tengo muchos colegas que antes eran mis clientes y se independizaron y pasaron a ser mi proveedor porque realmente vi que eran tan buenos clientes, o sea, eran tan exigentes, tan diligentes, digamos, que están tan pendientes de que las cosas salieran bien, que, oye, deben ser los mejores proveedores del mundo. ¿Y qué pasó? Aplicaban el concepto anterior. Habían dudas, habían excusas, las cosas te entregaban mal hechas. Entonces ahí también es como decirle, pero viste, ya no eres tan exigente. ¿Por qué no eres tan exigente? ¿Será porque antes estabas como en el rol de exigir y ahora no? Pero como dicen, la calidad, como dice Henry Ford, ¿no? La calidad es hacer las cosas bien cuando nadie te está viendo. Entonces, eso es un punto importante que tienes que considerar también. Otro tema también importante es, no todos pueden ser tus clientes. Tiene que haber un clic en los valores, en la filosofía. Y tú me decís, Raúl, pero ¿cómo puede ser que tú me digas que no todos van a ser mis clientes? Bueno, sí. Hay empresas, si tu relación es B2B, o sea, business to business, hay empresas que no cumplen la misma filosofía que tú, no pagan a tiempo, quieren hacer las cosas a la machimberra, la cosa es rápida, es lo más barato, no importa la calidad. Ese tipo de empresas tú nunca vas a quedar y tal vez ganes un contrato, pero no te van a contratar más. Entonces, tienes que saber que no todos van a poder ser tus clientes y tienes que luego de verdad seleccionar lo que son realmente tus clientes, aunque tú tengas una gama abierta, o sea, que tengas disponibilidad a atenderlos a todos, tienes que saber que realmente con quién debes trabajar para que sea una relación más fluida. Y por supuesto aprender a decir que no. Normalmente los emprendimientos fallecen no es por falta de comida, sino por exceso de glotonería. Entonces muchas veces se dice que sí a todo y realmente
bueno, tienes muchos problemas por eso, ¿no? O llegas a tener problemas por esas circunstancias. Entonces es importante aprender a decir que no. Creo que ya esto es lo último, sí, ya esta es una frase final que es de mi amigo Winston Churchill, que dice que si vas pasando, atravesando el infierno, bueno, sigue caminando, no te pares. Entonces, if you're going through hell, keep going. Entonces, básicamente, lo que te dice es que aunque esté en una circunstancia mala, no te detengas, sigue caminando, sigue avanzando, sigue creando, sigue produciendo, sigue con motivación, sigue con disciplina, que va a pasar ese mal momento y vas a llegar al punto en cuestión. ¿Sí? Y bueno, muchas gracias por su atención. Para mí ha sido un verdadero placer y de verdad una alegría que se hayan conectado. Aquí están mis contactos de las redes. Bueno, González Acuna, que es mi red personal de Instagram, la de RGA, que es RGA Piso IP, RGA Ingeniería Internacional en LinkedIn, aunque está en inglés ese término, RGA Engineering International. Estamos en un proceso de reestructuración de la imagen. Canal RGA en YouTube. Este es mi correo electrónico, rgonzalez@rgaint.com, y la página web nuestra, rga-ip.com. Si tienen, bueno, ahorita voy a dejar de compartir la pantalla. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. Las personas que hicieron las preguntas antes, por favor, repítanlas, porque como se salió ¿cómo se llama? La conferencia varias veces, se borraron. Entonces, oye, qué genial, que espero que le haya gustado, le haya servido. Voy a cerrar el compartir la imagen.